lo principal, orar. Orar, interceder para que realmente caigan los velos. La oración es la que mueve todo. Así que orar por el pueblo judío, orar por la iglesia, por este despertar, porque creo que no tomamos conciencia de un versículo que está en Génesis 12:3 que dice: bendeciré a quien te bendice y maldeciré a quien te maldice. Y la bendición es eso, es amar al pueblo de Dios. Entonces, imagínate si la iglesia se postra, clama, ora por el pueblo de Dios, lo que puede venir, la bendición que puede caer sobre cada iglesia. No tenemos dimensión. Por eso es tan importante, iglesia, despertá. Iglesia, despertá. Romina Pakhog es argentina de origen judío y se congrega en la Iglesia Catedral de Vida y pertenece al Ministerio Vínculos de Paz en Buenos Aires, Argentina. En la charla abierta 97 de TJC2 hacia el Segundo Concilio de Jerusalén, Romina estará compartiendo sobre su segundo libro, El anhelo de mi corazón, basado en los capítulos 9, 10 y 11 del libro de Romanos. Bienvenidos a nuestro nuevo encuentro de TJC2. Este ministerio, que es la abreviación TJC2, Toward Jerusalem Council 2 en inglés, hacia el Concilio de Jerusalén 2. ¿Y cómo es esta cuestión? Bueno, tenemos que remitirnos a la historia, cuando hubo un primer Concilio de Jerusalén, allí en el siglo I, con la iglesia primitiva, donde la iglesia, que era todos judíos, comenzó a vivir una gran expansión entre los no judíos, los gentiles, y allí se produce una conferencia donde realmente hay un gran debate, cómo llevar el evangelio, si es que también hay que llevar a los gentiles el judaísmo, además de Jesús. Bueno, sabemos que la resolución de ese encuentro fue que no, que el evangelio vaya a los gentiles, ellos no tenían que hacerse judíos para aceptar a Jesús. Una propuesta muy generosa, muy amplia, que hizo que el evangelio se expandiera por todo el imperio romano. Claro, el problema es que esa iglesia gentil fue creciendo mucho. La iglesia judía mesiánica, digamos, era más pequeña. Encima, en el año 70, la destrucción de Jerusalén trajo una gran dispersión, y además, en el año 300 y pico, el emperador Constantino declaró al cristianismo religión del imperio y de alguna forma excluyó a los judíos deliberadamente, y se produjo, ¿no?, este distanciamiento, ¿no?, entre los judíos y los cristianos gentiles. Desgraciadamente, encima, a través de la historia, hubo persecuciones de los cristianos hacia los judíos, las cruzadas, la Inquisición, los pogroms en Europa del Este, todas estas cosas que jamás tuvieron que suceder, pero así fue la historia. Pero Dios se acordó de su promesa con su pueblo antiguo, aquella promesa a Abraham, ¿no? Y realmente empezó a resurgir
en el siglo XVIII, XIX, judíos que comenzaron a aceptar a Jesús. Un movimiento muy interesante, un movimiento que se fue afirmando en el siglo XX con comunidades de judíos que aceptaron a Jesús como Señor, y realmente esto posibilitó, ¿no es así?, de que los judíos pudieran aceptar a Jesús sin negar su identidad judía, cosa que había sucedido en todos los anteriores siglos. Si un judío se hacía cristiano, tenía que negar su identidad. Entonces nos trasladamos a 1995, allí en Dallas, Estados Unidos. El rabino Marty Waldman está orando, preparando una conferencia y ve que realmente Dios le revela algo, que así como hubo un primer concilio donde los judíos abrieron el evangelio a los gentiles, tiene que haber un segundo concilio donde los gentiles generosamente abran el evangelio a los judíos, y no solo abran, sino honren a esos hermanos mayores que han vuelto a aparecer, cumpliendo lo que en Romanos 11 el apóstol Pablo dijo, de que el tronco antiguo, que es Israel, tiene que unirse con las ramas injertadas, que es la iglesia gentil. Quiere decir que estamos viendo proféticamente, escatológicamente, un tiempo nuevo donde este grupo resurge, y entonces TJC2 es volver a conectar la iglesia gentil de distintas denominaciones cristianas y el judaísmo mesiánico. Así que estamos en eso. TJC2 comienza en cualquier país, continente, con grupos de oración, después con un consejo o un director, con pastores, y después conferencias, videos, literatura, y esto mismo que hacemos, que estas charlas informativas y donde nos vamos conociendo, y tenemos por supuesto un grupo de personas que ya son nuestros oradores y que disfrutamos mucho en aprender. Así que hoy tenemos a alguien muy especial a la cual María ahora va a presentar. Gracias, Pastor Agustín. Buenísima esa presentación y me da pie porque ahora la vamos a presentar a nuestra invitada, que es Romina Paco, que es justamente es la prueba de todo lo que vos expusiste acerca de Dios moviéndose en este tiempo, en el siglo XX, sobre el pueblo judío, trayendo la revelación de quién es el pueblo judío a los gentiles y también especialmente trayendo la revelación de un Mesías que es judío, que para nosotros es un Salvador occidental, como lo hemos visto en películas y demás, pero para el pueblo judío, Dios ha hecho la revelación, ha facilitado la revelación a través de su espíritu para el pueblo de la Biblia, que empieza a encontrarse con su Mesías. Quizás para nosotros es fácil pensar en un Salvador, porque iglesia hace cuántos años, siglos que hay, pero quizás para el pueblo judío que ha estado esperando el Mesías, ¿qué significa esperar y que venga realmente? Nosotros estamos esperándolo por segunda vez y ellos están esperando, muchos de ellos, por primera vez. Y cuando el Mesías se revela, ¿qué significa esto para el corazón de ese pueblo de la Biblia? Es el cumplimiento de todo lo que incluso Dios empezó desde Génesis 3:15, cuando Él promete la salvación después del pecado de Adán y Eva. Así que, bueno, hay mucho para hablar, pero acá tenemos a nuestra amiga Romina Paco, que ya es amiga y es compañera de camino de esta visión de TJC2, y vamos a hacer un formato de entrevista. Pero antes me gustaría, Romina, que vos hagas una oración por todos nosotros. Dale. Amén. Dale. Dale. Señor, te damos gracias. Gracias por este momento, Señor. Gracias por permitirnos unirnos como pueblo, Señor, como tú lo has previsto desde las Escrituras, Señor, que seamos
uno en Cristo, sin denominación, Señor. Gracias por revelarte a mi vida y a la vida de todos los que están acá, Señor, porque sabemos que tú eres el único camino a la salvación, Padre. Te damos toda la gloria a ti, papá, te entregamos esta charla para que sea de bendición, para que toque corazones y para que selle los mensajes que vamos aquí a hablar, Señor. Toda la gloria sea para ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, gracias por bendecirnos, Romy. Esta es una hija de Abraham. Ella es Amén. el cumplimiento de todas las profecías a través de todos los profetas. Ella es un cumplimiento. Y también tenemos acá a un pastor amigo y también que amamos con su esposa, que se llama Aldo Suárez Zablotsky, que también es de la comunidad judía y que Dios lo ha llamado a servir como a Romy en la comunidad evangélica. Así que acá tenemos una autora que no sabía que iba a ser autora y ya tiene 2 libros. Yo quiero mostrar los libros de Romy. El primero es em, Las fiestas solemnes, que fue el primer libro, y acá sacó el segundo libro, el 27 de julio lo presentó, y la charla de hoy es sobre este libro y todo lo que contiene y la experiencia de Romy de escribir este libro, una experiencia con Dios. Romy, se llama El anhelo de mi corazón. No sé si querrías decir quién es Romy Pack. Para nosotros sos Romy Pack. Si querrías presentarte, porque viste como dicen algunos, siempre el público se renueva y qué lindo que es conocer a quién nos va a dar una charla y más que nada la autora de este libro. Así que quizás querés compartir quién sos, Romy Pack. Bueno, cuento así brevemente un poco lo que es mi testimonio, porque la realidad es que el transcurso de lo que fue mi vida hoy es testimonio íntegramente para la gloria del Señor. Así que bueno, yo soy judía, de familia judía, padre y madre, abuelos, bisabuelos, bueno, de generación, y, pero no una judía ortodoxa, o sea, sino que era más laica, o sea, solamente nos juntábamos para todo lo que es el tema de las fiestas, pero no, realmente no, nunca fui alguien devota de lo que es la parte religiosa. Sí, cuando fui chiquita fui a una escuela judía que se llamaba Mos, en un secundario de el colegio de Hebraica. A mis 12 años hice el Bat Mitzvah, que es la ceremonia que te habilita, o sea, se llama Bat Mitzvah porque es hija de los mandamientos, entonces es como que te habilita a empezar a estudiar lo que es la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, y bueno, hice la ceremonia, todo, pero a medida que fui creciendo me fui alejando de todas las cosas de Dios a tal punto que no creías tampoco en el Señor. O sea, yo decía que la religión era el primer negocio del mundo y decía que si hay un Dios, ¿cómo podía ser que haya habido un holocausto? Entonces, realmente me costaba creer mucho en lo que es el Señor, hasta que conocí a mi esposo, Claudio, que a través de él empezó toda mi transformación. Él al principio me hablaba de Jesús, yo no quería saber absolutamente nada, no quería ni escucharlo, la palabra ya es como que me producía como un rechazo. Y bueno, cuando él decide casarse, yo lo primero que dije es, ¿para qué? Estamos bien así, yo a una iglesia no voy a entrar. Yo me río de todas las cosas que decía porque digo, Señor, lo que hiciste en mi vida. Y bueno, a través del casamiento, obviamente como yo le dije que una iglesia no quería entrar, él empezó a orar para ver qué podíamos hacer para hacer esa unión y bueno, conocimos la iglesia de Jorge Goldstein, que justamente ayer partió con el Señor. Y bueno, la verdad que ahí, cuando entré a ese templo mesiánico, me sentí como en casa porque veía símbolos judíos, entonces dije, bueno, acá puede ser. Y recuerdo que una hermana cuando viene me saluda y dice, ay, qué bendición, sos del pueblo de Dios.
Y a lo que yo le contesté, gracias, pero a mí no me nombres a Jesús. Y la hermana me golpea así el hombro y me dice, quédate tranquila, la obra la hace el Señor. No me voy a olvidar nunca más de eso porque fue así. Y ahí fue donde recibí un libro que tiene mucho que ver con este libro, porque ese libro hablaba de las profecías del Antiguo Testamento y el cumplimiento en Jesús. La verdad que así como me lo dio, yo lo guardé, no quería ni leerlo. Y Clau un día me dice, Romy, ¿no pensás leer el libro que te regalaron? Y dije, la verdad, no. Me dice, bueno, ¿querés que te lo lea? Le dije, bueno. Y a partir de que él me lo empezó a leer, yo empecé a decir, ¿y por qué nunca nadie nos habló de esto? Y ahí vinieron una serie de preguntas también relacionadas con este libro. Así que este libro es como que movilizó mucho mi vida a justamente lo que fue el conocer al Señor. A partir de ahí, esas dudas, esa curiosidad, ¿no? De querer saber y por qué, empezó toda una transformación hasta que, bueno, tuve ese encuentro maravilloso con el Señor que transformó por completo mi vida y bueno, y trajo los milagros de, sin ser escritora, escribir ya 2 libros. Y lo más maravilloso, Romy, es que nunca has dejado de ser judía. Exacto. Como en la primera iglesia del siglo I, los judíos seguían siendo judíos con la fe en Yeshua. Llegaban a la fe en el Salvador. Qué bueno. O sea que Romy es de este tiempo, sos un fruto de este tiempo, del movimiento judío mesiánico, que es mundial, que empezó en California en los años 67 y no paró. Y el Señor no ha parado de cumplir su promesa de revelarse a su pueblo. Así que gracias por tu testimonio, porque seguramente hay muchos de acá que van a estar escuchando que nunca han visto la experiencia, cómo ha sido la experiencia de una persona que pasa de, de tener una fe en la Torá o, digamos, guardar ciertas cuestiones de la Torá y de pronto que el Mesías se le revele y finalmente se complete, ¿verdad? ¿Está bien el término que uso? Se complete. Exactamente. Ahí va. Exactamente. Yo quiero volver a decir, y si ustedes quieren saber sobre la fiesta del Señor, van a poder conseguir este libro, van a conectarse con Romina. Hay una charla sobre este libro, también se las podemos mandar, pero está en nuestro canal. Pero lo que nos ocupa hoy es este libro, El anhelo de mi corazón. Y vamos a hacerle la entrevista va a ser sobre cómo fue su experiencia con todo lo que hay acá adentro en estas cuantas páginas. 110 páginas. Un libro que se puede leer fácilmente y que también se puede regalar para aquellos que necesitan escuchar un testimonio directo de una persona judía que se encuentra con su Mesías, pero se identifica con esos 3 capítulos de Romanos. Así que, Romy, ¿qué cosas pasaron? Esto yo quiero saber. Entre este libro, que es las fiestas solemnes, que es Levítico 23, y Romanos 11, ¿qué pasó en el medio de los dos? ¿Qué pasó hoy? El Señor pasó. ¿Cómo El fue? Señor hace así y mueve toda la estantería. Bueno, en realidad, o sea, para mí este libro, el primero de todos, fue algo muy tremendo porque descubrir a Jesús en las fiestas solemnes fue muy tremendo. Y la tapa esta, que está el Maguen David, también fue muy tremendo porque yo le pregunté, porque me la dio revelada en un sueño, y yo le pregunté al Señor por qué el Maguen David, que fue justo cuando fue todo el tema el 7 de octubre, con todo el antisemitismo que se levantaba, y el Señor me contestó al corazón porque es tu identidad. Y creo que Romanos 9, 10 y 11 afirmó esa identidad. Ah. La realidad que todo arrancó en un estudio bíblico de Romanos, justamente yo estaba estudiando la Biblia y dije, uy, buenísimo, van a explicar Romanos 9, 10 y 11, que nosotros, con Vínculos de Paz, que es el ministerio al que pertenezco, de los pastores misioneros Aldo y Liliana Suárez,
La verdad que lo usamos mucho porque justamente el ministerio este está basado en traer conciencia que el pueblo judío también necesita ser evangelizado, que es un campo blanco, por eso es un ministerio misionero, porque justamente viene tras la etnia de los judíos que no conocen a Jesús. Entonces, como estos 3 capítulos están muy relacionados con todo lo que tiene que ver con el corazón del Señor primordialmente, de que llegue el Evangelio a los judíos, para mí era como una cosa, digo, uy, a ver cómo lo explican, ¿no? En un estudio bíblico. Entonces, cuando arranca, los 3 capítulos dice los 3 capítulos más controversiales de la Biblia. Y yo me quedé como, en el momento un poco más me manifiesto, porque dije, ¿cómo los 3 capítulos más controversiales de la Biblia? Si son, para mí, 3 capítulos clarísimos de la Biblia. Entonces, bueno, recuerdo que lo empecé a dar todo y dije, bueno, Señor, vos sabrás por qué, ¿no? Y una madrugada después de eso, el Señor me levanta con una pregunta que decía, los 3 capítulos más controversiales de la Biblia o un llamado de atención para los últimos tiempos. Y ahí es como que empecé como a pensar ese sentimiento que me había pasado de como de bronca, ¿no? De cómo puede ser que digan los 3 capítulos más controversiales, pero después entendí que claro, es más que lógico que digan los 3 capítulos más controversiales, porque durante mucho tiempo hubo una teología de reemplazo. Entonces, ¿cómo no van a ser controversiales si estos 3 capítulos hablan claramente de el pueblo de Israel? Entonces, no lo podemos entender con una mentalidad de reemplazo. Hay que entenderlo con un corazón rendido al Señor, de su pueblo al que hizo, o sea, al que creó con un propósito. Entonces es como que ahí entendí y dije, qué necesario es hablar de esto y traer luz al pueblo también gentil que por ahí está con ese estudio que se ha dado durante todo este tiempo, con esta controversión, ¿viste? De por qué son controversiales, cuando no debería haber ninguna controversión porque son muy claros. Y más especialmente pensaban que hasta Romanos 8, Pablo habla de la salvación y está hablando a los romanos que están, digamos, los cristianos que están en Roma, entre los cuales hay judíos que no creen en Jesús y otros que sí creen en Jesús. Pero de pronto parece que Pablo dijera, no, 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 a ver, estoy hablándole a romanos gentiles y ¿quién se va a ocupar de mi pueblo? Bueno, ahí te paso la pelota, porque ahí hay algo especial en esos 3 capítulos. Así que, ¿cómo se hace ese puente? Porque es controvertido porque nosotros como gentiles no lo podemos abordar, no sabemos cómo abordarlo. Necesitamos que un judío, una mujer judía como vos, nos explique esas cosas. Adelante. Y bueno, y ahí fue donde primero viene el título, ¿no? El anhelo de mi corazón, que es el mismo anhelo que tenía Pablo y es el mismo anhelo que tiene el Señor, porque es por su pueblo. Entonces, ahí es donde empecé a escribir y la verdad que fue muy profundo todo lo que me pasó durante la escritura también. Porque cuando el Señor me despierta con estas preguntas, y como saben, no soy escritora, yo dije, ¿cómo voy a escribir esto? Porque también sentí que lo tenía que escribir yo. ¿Por qué? Porque está en mi corazón. Entonces, uno no puede transmitir por ahí con las fiestas que era como más simple, bueno, pasa esto, esto, esto. No, acá es lo que había en mi corazón por ser judía y por tener ese anhelo de salvación para el pueblo, para mi pueblo, que está perdido, porque el enemigo durante todo este tiempo
también puso como un velo al gentil diciendo, no, el judío porque es judío es salvo, y en ninguna parte de la Biblia lo dice, en ninguna parte. El único camino es Jesús. Entonces ahí es donde empecé a orar para que el Señor me guíe cada vez que me sentaba a escribir, y que sea espíritu, no que sea Romina escribiendo. Y la verdad que tanto fue lo espiritual que se movió mientras lo escribía, que realmente, si te tengo que decir cuándo arranqué a escribirlo y cuándo lo terminé, no lo sé, porque el día que dije, bueno, yo ya sabía que más o menos lo tenía bastante avanzado, y dije, bueno, voy a sentarme, voy a terminar el libro. Cuando me pongo a verlo ya tenía puesto hasta la conclusión. Entonces, no sé cómo fue. Fue algo muy, muy de Dios. Es como dice Jesús, dice, los que son nacidos del Espíritu no se sabe de dónde van y de dónde vienen, porque son como el viento, ¿no? Lo que nos rodea, esta, esta, esta gracia que Dios nos da de caminar un poco, caminar en el Espíritu. Qué hermoso testimonio, Romy. Quiero preguntarte, ¿cómo fue este proceso de identificarte con un personaje de hace 2000 años como Pablo? Pablo es el nombre que recibe después, pero primero era el Rab Shaul, o sea, Pablo era un rabino, fariseo de fariseos. Los judíos mesiánicos le llaman Rab Shaul o Rabino Saúl, y después el Señor le da el nombre de Pablo, que quiere decir el más pequeño. Eh, ¿Cómo fue identificarte con un personaje de hace 2000 años? Eh, Vos que venías de una enseñanza más bien más ligada a las fiestas, en lo que era tu origen judío, tu tradición judía, de pronto te encontrás con el Mesías y de pronto el Mesías te lleva a Saulo de Tarso. ¿Cómo fue esa identificación? Justamente en el capítulo, vamos a hablar un poquito del libro, pero no vamos a spoilear todo el libro, así realmente lo van a leer y van a encontrarse con las sorpresas. En Romanos 9, ya ahí empieza, ¿no? Ah, y contanos un poquito cómo fue esa identificación, que esto de algo me está pasando en el corazón y se escapa de mí, ¿no? Adelante. Bueno, un poco viene justamente con este estudio, ¿no? Esto de que, ¿por qué me molestó tanto? Entonces, cuando el Señor me hace esa pregunta, a mí es como que dije, bueno, me voy a poner a escribir, pero empezó a brotar mientras escribía, o sea, ese anhelo realmente de, de que Pablo, a ver, tanto amaba a su pueblo que hasta justamente quiso, o sea, daría su salvación para que su pueblo se salve. Digo, qué amor, ¿no? Qué amor tan grande. Y la realidad es que yo tuve una experiencia hace 2 años en una sinagoga, que no voy a espolear más que eso, pero vi la necesidad en mi pueblo de tener a Jesús. Y creo que por eso toda la escritura de este libro movilizó fibras muy profundas, a tal punto de, obviamente no me voy a comparar con Pablo, pero es como que siento esa necesidad de, por algo lo escribo, de que la gente sepa, ¿no? Que mi pueblo necesita ser predicado. Obviamente, la obra es del Señor, porque no que nosotros vayamos y hablemos de Jesús a un judío significa que el judío va a aceptarlo, pero sí, sí, es el mandato de ir y llevar el Evangelio primeramente al judío. El primer viaje misionero que manda Jesús a sus discípulos es tras las ovejas perdidas de Israel. Y 2000 años después, todavía cuesta. No digo que no se está haciendo, porque también entendí que es un tiempo especial, ¿no? O sea, los tiempos son de Dios. Y yo creo que estamos viviendo un tiempo profético muy grande,
todo lo que estamos viendo que está pasando, la tierra habla, el reloj profético ya es como que está avanzando. Y digo, ¿y qué importante es esto, no? Porque su pueblo no está siendo predicado. Iglesia, despertá, iglesia, despertá. Tenemos que llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Entonces, cuando lo escribía yo pensaba, digo, es como una cachetada, o sea, en el buen sentido de la palabra, pero yo digo que el Señor me cachetea a mí. Cada vez que me da estas cosas como que me revela, digo, wow, es como despertate. Y yo creo que también es como una manera de, iglesia, despertate, despertate porque el pueblo judío necesita ser evangelizado. Hay un predicador que conocemos con el Pastor Agustín que se llama Nicky Campbell, que cuando le preguntaron, ¿cómo evangelizan ustedes? Entonces él dijo, en la Biblia no se habla de evangelizar, en la Biblia se habla de amar. Y creo que nosotros, gentiles, no judíos, digo, ¿no? De las naciones, tenemos una deuda ahí con el pueblo de la Biblia, de amarlos, amar lo que Dios ama. Qué profundo. Mm, Es que todo termina en el amor, o sea, así porque es. el Señor nos amó primero, es que nosotros aprendemos su amor y, y lamentablemente al pueblo judío se lo persiguió, se lo discriminó, se lo mató y hasta el día de hoy hay antisemitismo hasta en la misma iglesia. Entonces, por eso digo, qué importancia que son estos 3 capítulos que refuerza lo que es el anhelo del corazón, justamente relacionado con el amor, porque Mm, es así, está todo relacionado al amor, porque Jesús es amor. Entonces, ¿de qué manera nosotros lo conocemos? A través del amor. ujú. Es de la única manera que tenemos realmente ese encuentro y esa transformación con el Señor, a través del amor de Dios, que no es un amor humano, es un amor ágape, es un amor distinto, que solo viene del Espíritu del Señor. Entonces, eh, es como que es eso, creo, lo que termina transformando, es lo que hace justamente la obra del Señor. Pero la iglesia tiene que, esto de los vínculos de paz, Mm. porque el Ahí ministerio se vamos a llama hablar vínculos de pronto, paz. pronto vamos a hablar de Entonces, vínculos de paz. está relacionado todo. Romy, quería que vuelvas un poquito a esa escena en Yom Kippur que dijiste que estuviste con tu mamá en el 2024. A mí me llamó la atención, la escuché en uno de tus testimonios, pero lo volví a leer en el libro. ¿Y podrías hablarnos de lo que vos viste o sentiste en esa festividad, algo especial, que creo que fue quizás un disparador o un comienzo? ¿Y cómo cambió tu perspectiva esta experiencia con tu mamá y con tu familia judía y con las personas judías que ves por las calles o con las que tratás quizás y que todavía no están con el Señor? Si podés Bueno, recuperar ese momento, vamos a espolearlo un poquito, no, un así también poquito le de da ese más ganas de momento, leer. sí, porque me parece muy importante lo que Dios comunicó a tu corazón, así que adelante. Bueno, fue en un Yom Kippur, que es el Día del Perdón judío. Nosotros fuimos especialmente para la oración de Iskor, que es la oración que se hace hacia el recordatorio de los muertos. Y la verdad que, bueno, en una ceremonia, viste, recitas una oración, entonces nos ponemos de pie y en ese momento, obviamente yo lo hice por mi papá, que ya había fallecido, y cuando empiezo a orar, el Señor me empieza a mostrar a todos los que estaban ahí presentes, que estábamos todos, o sea, que todos los que estaban ahí estaban muertos espiritualmente y que no iban a tener vida eterna. Y fue tan profundo lo que me mostró ahí que yo empecé a llorar desconsoladamente, que yo después decía,
mi mamá habrá pensado, ay, cómo extraña a su papá, porque claro, era la oración de los que habían fallecido y era por mi papá, pero no, mi oración, o sea, mi llanto fue al ver a todos los que estaban ahí sin Jesús muertos. Fue muy, muy conmovedor. Y recuerdo el momento y hasta me dan ganas de llorar nuevamente porque era mi pueblo que se está perdiendo. Entonces creo que ahí empezó el Señor a trabajar también en mi corazón, ¿no? En este anhelo de mi corazón hacia mi pueblo, ¿no? Que es como dice Pablo en Romanos 10:1, ¿no? Ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración es para salvación por mi pueblo. Y bueno, creo que obviamente todas esas cosas vividas terminaron en esta escritura donde, donde abro realmente mi corazón y está el anhelo de mi corazón para la salvación de mi pueblo. Gracias, Romy. Quería que compartieras ese momento porque ese dolor ahora me cierra más, me parece más tangible el dolor de Pablo, porque se parece mucho a ese dolor que el Señor te hizo sentir. Yo estuve leyendo, obviamente, tu libro, que me gustó mucho y lo recomiendo. Es un libro ágil, muy sencillo y muy profundo. Em, y voy a leer parte del prólogo de las recomendaciones de Liliana Suárez, que es la pastora que está también a cargo de Vínculos de Paz, y ahí pronto va a estar compartiendo Romy sobre qué es Vínculos de Paz, aparte de una linda frase. Dice, este libro, dice la pastora Liliana Suárez, no busca convencerte, solo quiere que sientas el peso de esa promesa, que el anhelo de Israel es también el tuyo. Que la fe que salva no es un regalo exclusivo, sino una puerta abierta, y que al final, cuando cierres estas páginas, quizás escuches en tu pecho ese mismo latido, y dice, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído, si no hay quien les predique? Y tal vez, dice Liliana Suárez, que no es judía, pero tiene un esposo judío, con un llamado como el de Romy, y tal vez, dice, solo tal vez, respondas en silencio, aquí estoy. La salvación de Israel también es el anhelo de mi corazón. Liliana Suárez, misionera de las Asambleas de Dios Mundiales y representante del Ministerio Vínculos de Paz. Bueno, muy sentido ese prólogo, esa recomendación también. Quiero que volvamos al libro otra vez, porque eso también va a hacer que todos volvamos a leer Romanos 9, 10 y 11 con otra mirada ahora. Va a ser distinto. Y Julieta dice, sí, sí, va a ser distinto. Va a ser diferente volver a leer esos 3 capítulos, Romy. Así Sí. que te agradecemos mucho y damos gracias a Dios por tu vida. Em, Quiero ahora que nos cuentes, porque el tema tuyo, porque Dios es un Dios concreto y práctico, ¿verdad? ¿Qué pasa con las tapas de tus libros? ¿Qué relación hay entre la tapa de este libro y Romanos 11? A ver. Bueno, así como les contaba que en el libro anterior me lo dio en un sueño, la tapa, en este no me venía dando nada. Entonces un día que ya había terminado el libro, a mí me gusta mucho el diseño, dije, bueno, me voy a sentar a ver qué diseño, pero humano, ¿no? Entonces me puse a hacerlo, estuve como 3 horas, todo muy lindo, hermoso, y cuando me levanto, voy al baño, y en el baño, así en el espejo, se me representa este árbol. Y dije, Señor, ¿por qué no me lo diste antes? Que estuve 3 horas sentada. Pero bueno, apenas me lo dio, entendí la importancia y, claro, el Señor hace todo perfecto. Digo, ¿cómo no iba a tener el libro, el olivo original, el olivo que hablaba Agustín recién de Romanos 11, justamente, que es el pueblo de Israel, con las ramas originales, las ramas injertadas, pero que toda la raíz viene de ahí
y que nuestra raíz, nuestro alimento, obviamente, que es Jesús, ¿no? Pero así que, bueno, después le agradecí al Señor porque la verdad que cambió totalmente, ya les digo, nada que ver, era la otra etapa. Y me acuerdo que también lo había diseñado en colores azules y cuando se lo doy a Manuquian, a mi editor, me dice, Romy, el olivo es verde. Y digo, sí, bueno, es verdad. Le digo a Clau, digo, ¿qué te parece? Romy, el olivo es verde. Así que bueno, cambiaron todos los colores y esto es el final. Y la verdad que agradecida al Señor porque creo que la tapa habla por todo lo que es el libro. O sea, se le agradecí tanto que me lo haya cambiado porque realmente el olivo tenía que estar en la tapa de Romanos 9, 10 y 11. Digamos que ese árbol del olivo ya es una puerta abierta a lo que escribiste, porque uno Exactamente. entra por el olivo y decís, wow, es perfecto para Romanos 11. Y ahora te voy a llevar un poquito al Evangelio, porque como nosotros acá en el Zoom, en esta hermosa charla, en esta comunidad que tenemos acá, tenemos judíos y gentiles, más gentiles que judíos, ¿no? Y pensando en todo lo que explicó el pastor Agustín respecto de esa herida en el primer, bueno, el primer, digamos, antes de el concilio de Nicea en 325, pero antes hubo algunas teologías que si bien estaban formándose y que eran positivas, también dejaron al pueblo judío fuera, o lentamente fueron dejándolo fuera de lo que era esta conformación de lo que es la fe, según el plan de Dios, ¿no? Y pensando en el rol de la iglesia, que vos también tenés al menos vínculos de paz, no voy a spoilear lo que es vínculos de paz, pero hay ahí una alerta hacia la iglesia. A mí siempre me llama la atención Mateo 28. Lo voy a leer y quería que pudieras relacionar lo que pudiéramos pensar, ¿no? Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo relacionarías? Porque se habla mucho de la Gran Comisión, en las iglesias se habla mucho de la Gran Comisión, es como el mandato de Jesús a ir, predicar, bautizándolos, enseñándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo relacionarías este versículo, este mandato de Dios, con lo que el apóstol Pablo explica en Romanos 11 cuando habla de la iglesia gentil? Es Y, buena pregunta. y la palabra, doy gracias a Dios porque Dios guió este cuestionario. Te voy a tirar una palabra clave para vos y para el resto que está escuchando, para que todos vayamos pensando, porque después va a haber un tiempo de compartir, de preguntas y de darte un feedback. La palabra clave yo diría que es celo, Exacto. para ir guiando. Así que ahí te dejo para que vos puedas elaborar. Es que en realidad todo es el propósito de Dios, ¿no? O sea, el Señor tuvo que cegar al pueblo para que se abra la bendición al resto de las naciones. O sea, por eso digo que todo es un propósito y todo es un tiempo de Dios. Por eso también digo que hoy es el tiempo que así como los judíos tuvieron un velo, los gentiles también. O Mm. sea, es como, viste, el Señor hace todo y no deja a nadie como preferencial, ¿no? O sea, ni al judío que mirá por dónde fue, ni al gentil, o sea, teniendo también a Cristo que también estuvo con un velo. Entonces creo que eh, es como los tiempos de Dios. Y para el judío, justamente, vos fíjate en Pablo, el celo que tenía por las cosas de Dios, Ujú. que empezó primero persiguiendo a los cristianos, o sea, del amor que tenía hacia Dios. Cuando conoce a Jesús, ese celo se convierte totalmente al revés, y es el apóstol Pablo que escribió las cartas más maravillosas de toda la Biblia. Entonces, eh, creo que cuando el Señor habla esto de llevar a celo en Romanos 11 a el pueblo judío,
habla como esto de encontrar las raíces. Y yo un poco lo viví en mi vida personal, porque cuando yo empecé a conocer al Señor, yo no tenía ni idea de la historia bíblica. A mí el conocer a Jesús me hizo conocer mi historia. O sea, el Señor se me empezó a revelar de una manera de que no podía creer lo que es la historia del pueblo judío, que no la conocía antes. Yo, de hecho, cuando nos juntábamos con Clau por ahí para las fiestas, Clau conocía más de qué se trataba las fiestas que nosotros. ¿Qué estábamos festejando? O sea, teníamos un conocimiento básico, sí, Moisés abrió el mar rojo, cosas así, pero no mucho más. Y el conocer a Jesús abrió como ese hambre de conocer mi raíz, de conocer nada más y nada menos que la obra del Señor, de principio a fin, o sea, de empezar a estudiar, de Señor, revelame, revelame, porque recuerdo que apenas arranqué a leer la Biblia no entendía nada. Yo siempre lo cuento, digo, tuve que fijarme qué significaba Juan 3:16, porque no lo entendía, algo tan básico como de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo. Pero claro, si nosotros, yo de Jesús no conocía nada. Entonces, creo que el celo habla de eso, ¿no? De el hambre a conocer más. Porque ellos saben más de mi historia que yo. Y eso, a ver, sin darme cuenta, ¿no? Porque no es que lo hice eh, de manera consciente, ¿no? Sino que fue a nivel espiritual. El hambre de conocer más y, y, y de enorgullecerme también de ser judía, ¿no? De mi Señor, por hacerme de este pueblo, cuando por ahí antes era, ay, ¿por qué somos perseguidos, nos matan? Y el antisemitismo y que a veces tener que cuidarte de decir sí, soy judía, porque, viste, te miran poco más y te discriminan solamente porque sos judío. Entonces, es como que abrió un amor tan grande por mis raíces, por eso la conexión con este libro y con esta tapa, ¿no? Cuando el Señor me dijo, es tu identidad, son tus raíces, yo dije, wow, gracias Señor, porque hasta ese momento no me daba cuenta. Entonces, por eso digo que es una transformación y un proceso, ¿no? Que cuando uno arranca con el Evangelio, realmente es como un niño y va creciendo espiritualmente. Es como arrancar una nueva vida, por eso nueva criatura sos. Y, y es como que el crecimiento espiritual es rendido al Señor, primeramente, ¿no? O sea, es decir, Señor, sacame todo y que seas tú obrando en mi vida y creo que a partir de ahí fue cuando empecé a conocer, a descubrir las maravillas que están escritas en la Biblia, las maravillas que hizo el Señor por nosotros, y ahí es donde entendés el por qué Él nos ama primero, es esto de aprender a amar, y es el amor lo que transforma todo. Oh, tenemos una predicadora en la casa. Tenemos una autora, there's a preacher in the house. Em, yo quería preguntarte algo más respecto de tu identidad judía, em, que a nosotros gentiles nos hace tan bien conocerte y conocer igual al pastor Aldo, al rabino Lewin y a todos a Guillermo Rosengaus, que no está acá, pero bueno, muchos amigos que son de origen judío y que están viviendo su fe después del encuentro con el Mesías. Em, ¿Cómo vivís vos esto de ser una hija de Abraham, ahora que vos en estos últimos 7 años, ¿no? Más o menos 7 o 10 años que has estado caminando y creciendo en el entendimiento de lo que es este llamado que Dios te dio? ¿Cómo vivís esto de ser hija de Abraham y ser judía y saber que Dios creó un pueblo para traer al Salvador? Tendrías que irte como 3500 años atrás, en esa promesa a Abraham y Sara. Bueno, yo siempre digo que es un privilegio. De verdad que
El primer privilegio lo tenemos todos, que es conocer a Jesús. Que Jesús se nos revele en nuestra vida, creo que es el primer privilegio. Y, y también, en realidad, tiene, como todo, su lado lindo y su lado no tan lindo en el sentido de que hasta que no se te revele Jesús es muy difícil para un judío entender cómo Jesús dejó de ser judía. O sea, es lo primero que te dicen. Fue lo primero que recibí de parte de mi familia cuando se enteró que yo seguía a Jesús, que yo lo acepté en mi corazón como mi Salvador. Pero el Señor también trabajó mucho conmigo en el no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Entonces, es como que, bueno, ese versículo a mí, cuando lo entendí, me tocó mucho al corazón y dije, claro, ¿cómo me voy a avergonzar? Primero de ser judía Mm, y segundo y primordialmente en realidad de tener a Jesús en mi corazón. Pero bueno, fue un proceso, como todo. Yo creo que el Señor obra con cada uno de distintas maneras y también va marcando como esos procesos, ¿no? Te va dando ese entendimiento y hoy estoy más que agradecida de poder haber conocido al Señor, obviamente a mi esposo, que fue el que oró por mí, el que estuvo atrás mío para hablarme del Señor y obviamente el Señor por escogerme, ¿no? Porque dice que Él nos escoge primero. Entonces, ¿cómo no rendir mi corazón íntegro a Él? Pero es un proceso, sé que no es fácil, que no es fácil para mis amistades, para todo lo que era mi entorno, ¿no? Para mi familia, mi hermano, mi mamá. Pero sé que Dios o sea, hace el proceso con cada uno, no es obra humana. Entonces, solo hay que seguir orando, porque así como oraron por mí, hay que orar por los demás. Hay que orar por el pueblo judío. muy bien. Esto es un gran ánimo para nosotros, pero hablando así desde lo que Romy comparte, desde su identidad, su camino, em, qué importante es para nosotros no judíos ver el cumplimiento de las profecías ahora, después de 3500 años, desde el comienzo de la humanidad, cuando Dios dijo, yo pondré enemistad entre tú y la simiente aplastará la cabeza, y eso es la promesa de un Salvador, que vino a través de un pueblo hecho por un milagro a través de Abraham y Sara, Isaac, Jacob y las 12 tribus, y la tribu de Judá que trae a el Mesías. Em, Antes como estamos en un momento muy espiritual, yo te voy a hacer, vamos a hacer una lluvia de palabras con Romy. No se vayan porque va a estar buena esta parte. Una lluvia de palabras, quizás ustedes también pueden hacerla personalmente, porque las palabras a cada uno nos resuenan. Y ella va a decir lo que cada palabra le inspire, tiene que ver con su historia. ¿Sí? Romy, a ver, ¿qué significan estas palabras en tu camino antes y después del Mesías? La primera palabra, Pac Gos. Bueno, eso es identidad pura, Ok, antes y después del Mesías. bien. Siempre me cuesta escribir tu nombre, Romy, tu apellido. Muy bien. Rusia, Antepasado, o sea, el origen, ¿no? De dónde viene esta identidad. Polonia, Lo mismo, por parte de mi padre y Rusia por parte de mi madre. tus 12 años. Y bueno, fue, creo yo, el pacto primero que hice con el Señor, porque el habilitarme a estudiar la Torá sin tener idea. Muy bien. Y ahí la frase que viene de los 12 años del Bat Mitzvah, que es hija, yo anoté acá hija del precepto, porque así nos enseñó el rabino Lewin, hija del precepto.
Es hija del la hija del mandamiento. mandamiento. ¿Qué significa ser hija del mandamiento? Bueno, Eso, que te da, que te habilita a poder, a ver, en la Torá están los mandamientos, por eso creo que por ahí, bueno, los preceptos, está como todo relacionado, entonces es lo que te habilita a poder empezar a entender lo que está escrito en la Torá, a poder seguir los mandamientos o los preceptos. perfecto. Me encanta la palabra hija. O sea que es muy especial. Bueno, Amós, aparte del profeta, ¿qué es Amós en tu vida? Y Amós fue justamente mi escuela secundaria. Ahí arranqué como a estudiar hebreo, a conocer un poco de la identidad. Lo que pasa es que yo decidí ir a una escuela judía porque mi primaria fue en una escuela laica, o sea, estatal, y esto es como que yo decidí después justamente de hacer el Bat Mitzvah ir a una escuela judía. Entonces como que también hizo otro sello, sin darme cuenta. Muy bien, muy bien. ¿Y hebraica? Y hebraica por lo mismo, o sea, Amos pertenecía a hebraica, que es una institución judía. Bien. Claudio. Y el amor de mi vida que me hizo conocer al más amor de mi vida. ¿Qué cosas, qué tres cosas de Claudio te impactaron como gentil para vos encontrarte con el Mesías? Que nos pueden Bueno, ayudar a nosotros, que nos pueden ayudar a nosotros. lo primero fue el amor por el pueblo judío, Bien, uno. el conocimiento por el Bien. pueblo judío y la necesidad de llevar el Evangelio. Wow. Bueno, vamos a tener que hacer una charla con Claudio también, me parece. Muy bueno. Bueno, no te preguntamos más porque hay cosas que son de ustedes. Yo ahora te voy a nombrar una sola persona con tres nombres, que es, no, seguro que lo conoces, Saulo de Tarso, Rab Shaul, Apóstol Pablo. Esos tres nombres. Eh, son el anhelo de mi corazón, porque realmente toda su historia, todo lo que dejó escrito en la Biblia, como lo dije antes, creo que nos enseñan constantemente a vivir el Evangelio de Cristo, Amén. porque es un hombre que realmente fue transformado por la luz de Cristo a tal punto de que lo dejó ciego y después vio, o Mm. sea, de esa manera lo conoció, o sea, fíjate hasta la simbología que utilizó Jesús para llegar a su corazón. Lo cegó completamente hasta que vio la luz completamente. Entonces creo que eh, eso marca una manera de vivir y cómo el Evangelio, Jesús, cambia totalmente nuestras vidas, ¿no? Y cambia totalmente, nos transforma totalmente nuestra manera de vivir. Por eso digo que es el ejemplo más claro que nos da la Biblia. Bueno, hay muchos, ¿no? Pero en Saulo de Tarso, cómo el Señor hizo una transformación maravillosa en su Ujú. corazón. Amén. Y por último, habría muchas preguntas para hacerte, pero lo dejamos para la próxima charla. ¿Qué es Vínculos de Paz? Vínculos de paz, lo voy a hablar antes de decir lo que significa, lo que fue para mí en mi corazón, fue también eh, el camino que arrancó el Señor para el crecimiento espiritual que tengo hoy y que va a seguir, ¿no? Porque pretendo que, que siga, eh, pero creo que fue algo importantísimo que pasó en mi vida, el conocer a Aldo y a Lili, el entender lo que ellos vinieron a hacer
acá a Argentina, dejando todo lo que tenían en Estados Unidos para venir a evangelizar el pueblo judío, ¿no? Entonces cuando los conocí fue algo muy hermoso, ¿no? Porque dije, ah, vienen por nosotros. Digo, alguien se está encargando de nosotros. Y obviamente, bueno, esa carga vino totalmente hacia mí y, y me acuerdo que una de las primeras cosas que hablábamos era que yo les decía, digo, la iglesia no está preparada para recibir a los judíos. Primero hay que tocar el corazón y hacerle ver estos 3 capítulos a la iglesia para que tengan el mismo sentir que Pablo y con ese amor poder ir a evangelizar al judío. Entonces, es esto de vínculos de paz, es primero la misión principal es eso, ¿no? Llegar al pueblo judío, pero creo que la visión es justamente buscar estos vínculos que pueda llegar a las iglesias, a las sinagogas, y que el Señor haga la obra, porque es simplemente obra de Dios. Pero sí el tener el corazón como lo tiene Pablo, como lo tiene el Señor. Estamos llamados a amar, ¿verdad? A tender puentes. Pero cuánto Es, Dios tiene que trabajar, cómo trabajó en el corazón de Pablo, ¿no? Para que él fuera un puente y tuviera esa diversidad de, de vínculos con culturas, regiones. Maravilloso. ¿Cuál es el anhelo de tu corazón? Porque vamos a ir cerrando ahora para darle espacio también al resto que quiera quizás compartir y quiera hacer una oración por ahí. ¿Cuál es el anhelo de tu corazón, Romy? y el anhelo de mi corazón es que mi pueblo conozca a Cristo, que mi pueblo sea salvo, que el cristiano, el creyente, le hable a los judíos, donde esté, donde sea, y que presente a este Evangelio de paz, a este amado nuestro que dio su vida por nosotros para llevarnos a la eternidad, para traernos salvación. Entonces, el anhelo de mi corazón es que mi pueblo sea salvo. Amén. ¿Cómo ves el cuerpo del Mesías de acá a 5 años con todo este prospecto en Argentina, por ejemplo? Yo creo que es un tiempo muy especial. Yo creo que estamos siendo privilegiados, que estamos viviendo los últimos tiempos, y creo que va a haber un cambio muy grande en la iglesia. Yo creo que este despertar de, del corazón hacia su pueblo, hacia el pueblo de Dios, va a seguir creciendo de manera, creo que no dimensionamos, porque el Señor no va a venir hasta que lo último de la tierra sea predicado, y creo que el reloj, el tic-tac, está cada vez más cerca, y creo que esto es parte de las profecías que el Señor también escribió justamente en este libro, en la Biblia, ¿no? Digo Romanos 9, 10 y 11. Y por eso creo que nos vamos a sorprender, que Dios nos va a sorprender con un avivamiento hacia su pueblo. Yo creo que sí, que viene. Así sea, Romy. Queremos eso. ¿Y qué podemos hacer nosotros hoy? Ya, esta es la última pregunta, así vamos a darle paso a los participantes a que contribuyan con sus ideas y comentarios. ¿Qué sí podemos hacer ahora como gentiles en este anhelo del corazón de Pablo y tu anhelo, el anhelo de Dios?
lo principal, orar, orar, interceder para que realmente caigan los velos. La oración es la que mueve todo. Así que orar por el pueblo judío, orar por la iglesia, por este despertar, porque creo que no tomamos conciencia de un versículo que está en Génesis 12:3 que dice, bendeciré a quien te bendice y maldeciré a quien te maldice. Y la bendición es eso, es amar al pueblo de Dios. Entonces, imagínate si la iglesia se postra, clama, ora por el pueblo de Dios, lo que puede venir, la bendición que puede caer sobre cada iglesia. No tenemos dimensión. Por eso es tan importante, iglesia, despertá. Iglesia, despertá. Bien, Romina nos está exhortando y animando. Gracias, Romy, nos estás dando ánimo. Qué bueno es escucharlo directamente de una hija de Abraham. Pastor Agustín, gracias, Romy. Ha sido una excelente entrevista. Ha sido un gusto escucharte. Adelante. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Romy, ¿cómo te encontrás con esta realidad, esta visión, en medio de la situación que estamos hoy, con lo que está pasando en Medio Oriente? Porque la gente te debe conectar con ese tema. ¿Y cómo vos respondés a esto? Bueno, es que eso tiene que ver un poco con todo lo que hablamos del antisemitismo. Mm. A ver, yo como que digo, la Biblia nos habla que en los últimos tiempos va a haber persecución sobre los creyentes. Entonces yo digo, claro, se está levantando. O sea, Mm. después del 7 de octubre es como que pasó algo tremendo de cómo creció a niveles abismales el antisemitismo. Mm. Entonces digo, si el creyente no apoya a Israel, al pueblo judío, ¿cómo va a ser perseguido? Porque es la manera en que realmente, o sea, el enemigo se levantó todo el tiempo contra el pueblo de Dios, desde el Mm. principio. ¿Por qué? Porque era lo que iba a traernos la salvación. O sea, Claro. entonces siempre estuvo en contra. Y hace que también, o sea, es algo espiritual. Lo sabemos que todo es espiritual. Así que creo que viene por ese lado, ¿no? Que es por eso digo que son los últimos tiempos, porque está como habiendo un crecimiento muy grande de todo lo que es el antisemitismo. Y también agradezco a Dios la revelación esta, ¿no? Porque digo, iglesia, despertá. Mm. Amén. Mm. Amén. Muy buena pregunta, Pastor Agustín. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Bueno, tenemos también al Pastor Aldo que puede quizás desmutearse. El Pastor Aldo está en dos ministerios. Está en Vínculos de Paz y está en TJC2. Así que no sé si está manejando o está ocupado, pero está en el Zoom. Así que cuando quieras, Pastor Aldo, podés desmutearte. Y dejamos abierto a los que... Ahí viene el Pastor Aldo. Muy bien. Ahí estamos, sí, ya llegamos, Mu- gracias a Dios. Qué bueno. Muy bien. El Pastor Aldo es el director junto con su esposa de Vínculos de Paz, donde Romy ha sido convocada. ¿Y querés dar alguna apreciación? Bueno, en primer lugar, cuando me estaba acordando, el 26 de abril del 2021 estábamos llegando a Argentina, de Estados Unidos, y en el avión le dije, Señor, necesitamos un puente entre el ministerio que vamos a comenzar nosotros, Vínculos de Paz, y el pueblo judío. Y conocí a María, luego al pastor Agustín. Entonces, me acuerdo cuando hablé con María y cuando hablé con el pastor Agustín, dije, este es el puente que Dios nos está poniendo para que nosotros podamos llegar al pueblo judío. Y a partir de ese día el Señor está abriendo caminos.
tocando corazones, estamos viendo cómo el Espíritu Santo está haciendo sentir a la gente realmente ese anhelo en el corazón de alcanzar al pueblo judío, ¿no? Y bueno, conocerla a Romina fue una bendición. Recuerdo un día miércoles fuimos a la iglesia y cuando nos enteramos que era judía, ahí comenzó toda nuestra historia de amistad y bueno, y trabajo en este ministerio que el Señor está formando. Así que es una gran bendición que ahora ya veo que hay 2 libros escritos y creo que es el principio de muchos más libros, muchos más temas que van a ir surgiendo a medida que vamos aprendiendo más. Acabo de conocer la semana pasada a los directores del seminario rabínico de acá en Belgrano y también tienen una apertura tremenda para traernos charlas, para poder aprender ciertas materias con ellos. Fue la primera vez, algo histórico, que en las oficinas de la Unión de las Asambleas de Dios eh, haya una persona judía representando el seminario rabínico para ofrecer clases y un acercamiento para aprender acerca de la cultura, de las expresiones de adoración. Así que veo la mano de Dios abriendo puertas donde no había. Y es algo histórico, está sucediendo algo histórico que luego lo voy a compartir con ustedes en el grupo. Así que estoy muy contento de ser parte de TJC2, ser parte de Vínculos de Paz, ser parte del anhelo del corazón de Dios. Amén. Amén. Amén, buenísimo. Bueno, gracias, Aldo. Siempre lindo escucharte. Tenemos acá 2 hermanos judíos, ¿eh? Muy bien. Así que queda abierto a los que quieran abrir, desmutearse y compartir algo, un sentir o una oración, una pregunta. Adelante. No sean tímidos. No, hablo yo. Bueno, buenas tardes, Romina. Gracias por tu charla. Y yo estaba pensando, ¿no? En esa palabra que vos, María, dijiste de Jesús que les dice, vayan. Y ellos venían de dudar porque habían estado con Jesucristo y eran los discípulos de Maús y habían estado junto a él, ¿no? Entonces mi oración para este día, para este tiempo, para cada día de nuestra vida, como TJC2, como cristianos, como mesiánicos, le pido al Señor que sabemos que a veces podemos estar en duda porque ellos caminaron con Jesús y vieron sus milagros y dudaron en ese momento. Y Jesús le dice, no, no, yo los mando porque voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo y siempre. Entonces, pedirle al Señor que nos mantenga con la firmeza con la que habló y con la firmeza que acompañó a sus discípulos cuando estemos en algún momento en el que no veamos todo claramente, pero que en cada uno de nuestros lugares en donde estamos podamos ser verdaderamente, llevemos esto, ¿no? Llevemos que tenemos que empezar a conocer el judaísmo, lo que tiene todo por delante, tantas cosas que tenemos para aprender y conocer, y eso es gracias a que los judíos mesiánicos se están abriendo. Entonces, bueno, esa es mi oración, que no nos olvidemos nunca que Él va a estar hasta el fin del mundo con nosotros y guardar todo esto que Él enseñó y que nos enseña a través de su palabra cada día en nuestra vida. Que así sea, amén. Amén, Amén. amén, muy bien. Gracias, Julieta. Gracias, qué bueno. Bueno, invitamos el resto que quiera compartir. No es obligatorio, pero es un buen momento. A veces está bueno expresar algo después de una charla, porque es ¿Puedo hablar? el aporte. Sí, por supuesto, Silvia, adelante. Mi nombre es Silvia, vivo en Mar del Plata y también soy una judía que aceptó a Jesús como su Salvador personal. Eh,
Me identifico en muchas cosas con Romy. Desde que vi el título del libro estoy muy emocionada porque es el anhelo del corazón del Señor, de Pablo y de muchos cristianos. Esperemos que muchos gentiles tengan el mismo anhelo. Estaba pensando yo aquí en Mar del Plata, me congrego en la iglesia adventista. Encontré muchas similitudes con el judaísmo a partir de que arrancaban las ceremonias los sábados y de que no comen cerdo y de que, bueno, muchas cosas que me acercaron a este lugar. Mientras la escuchaba a Romy, pensaba que en cada lugar donde estás y desde donde estás podés participar de este ministerio. Eh, y no importa a qué iglesia vayas, eh, el Señor tiene un llamado para todos y para cada uno de nosotros. Pensaba que, creo que es el pastor Aldo que va a venir en noviembre para Mar del Plata. Sí, sí, yo le escribí y le pregunté. Bueno, por ahí en ese momento que vienen para, bueno, un stand en una reunión de la asamblea, ¿no? Sí, por ahí nos podemos conocer allí. Y creo que voy a tomar tu libro, Romy, para armar un seminario. Para armar un Amén. seminario y poder preparar a la gente de mi iglesia para, para entrar en este ministerio, ¿no? Mientras te escuchaba pensaba, puede ser el comienzo de algo aquí en Mar del Plata. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Silvia, por tu participación. Gracias, gracias. No tenemos gente de Mar del Plata muy seguido, ¿eh? Qué bueno. Y también nos gusta la gente joven, más joven, como Pipi, que está en la iglesia del Pastor Calardo, que toca muy bien el cajón peruano. Así que, Pipi, quizás quieras compartir algo porque la otra vez tuviste que estar trabajando, sumarte a la alabanza. Si querés desmutearte y hacer algún comentario o quizás una oración. Francisco, Francisco. Pipi es la mujer. Ah, bueno, Francisco, vamos con Francisco. Bueno, la verdad que agradecido de poder participar. Acá estábamos con mi señora. Yo soy Francisco, me dicen Pancho, Pipi, mi señora, Dora, regalo de Dios. Eh, la verdad que bendecido porque nosotros con Romina compartimos muchísimo todo el tiempo, gracias a Dios. Hemos visto todo el proceso de los dos libros. Así que, y también pudimos entender muchas cosas del pueblo judío. Muchas conversaciones que hemos tenido, que bueno, Claudio con Romina armaron Brigada de Esperanza en la iglesia, y todas esas conversaciones nos sirvió mucho para conocer al pueblo judío y hasta para ver detalles en los libros de estudios que decíamos, wow, ¿cómo puede haber? Es más, yo hoy abro la Biblia y veo Palestina en el mapa y digo, no, no puede ser, ¿viste? Una Biblia de estudio. Entonces, tanto por hacer, digamos, hacia el pueblo judío, que, bueno, gracias a Dios que nos puso en este camino, que nos puso a Romina en la iglesia, que siempre lo vemos al pastor Aldo también. Entonces, entender un poco más de que si venimos de ahí, o sea, si el Señor lo eligió a Abraham para ser su pueblo, ¿cómo no vamos a entender eso que es básico, digamos, ¿no? Fundamental, es la esencia. De ahí comienza. Y después venimos nosotros, gracias a Jesús, que ahora también estoy aprendiendo un poco de esto de que María el otro día, cuando habla y dice Yeshua, yo digo, wow. O sea, entender la palabra también, ¿no? Entender un poco, ir un poco más profundo de dónde viene, cómo viene todo. Y todo eso gracias a que tenemos a Romina, digamos. Creo que sos la única judía, Romina, que te conocimos en la iglesia. Y gracias a Dios, porque hasta, bueno, mandamos hasta algunas cartitas por cuestiones del libro, digamos, que nos pusimos a ver ahí con respecto a lo que se enseña, que es fundamental. Porque es cierto, las iglesias, nosotros como cristianos, tenemos una deuda enorme, un desconocimiento enorme al pueblo judío y tenemos todo el Antiguo Testamento en la Biblia, o sea, es una cosa espiritual ahí muy fuerte
que hay que cortarla. Así que gracias a Dios por tenerlos a ustedes y por empezar a conocer más, ¿no? Buenísimo, Francisco. Pipi, ¿vos querés decir algo? Porque ya vamos cerrando. Perdón, buenas noches. Sí, yo Muy soy, breve, en mi apodo es Pipi, sí. muy breve, porque ya Eh, vamos cerrando. Sí, Dale. sí, la verdad es que sí, Romy, la queremos muchísimo y siempre nos ha enseñado un montón y es de gran bendición haberla conocido a ella, a Claudio, a Aldo y a su esposa, siempre es una alegría volverlos a ver. Y sí, yo también donde, por una cuestión de distancia, antes me congregaba en otro lado, mi pastor fue el primero que nos enseñó a esa semillita del amor a su pueblo judío, citando el versículo que Romy había dicho de que Dios iba a bendecir a aquellos que bendijeran a su pueblo, como que siempre nos enseñó pero sí, es verdad que no era lo más frecuente, así que sí, es una gran deuda que tenemos y que bueno, que todos los días es un momento para poder cumplirla orando, intercediendo y amando a los judíos. Muy bien, muchas gracias. Contamos, mira, Romy, hoy te vas a llevar muchas oraciones. Y antes de cerrar y de pedirle a Aldo que haga esa oración de la bendición arónica como pastor y como judío como pastor, siempre recuerdo a algún predicador que dijo lo siguiente: si yo quisiera leer a Shakespeare, para entender Shakespeare tengo que entender la época histórica, entender la cultura inglesa, entender el momento, el lugar, entender las cuestiones del contexto. Eso es lo que haría cualquier persona que quiere entender a Shakespeare. Pues nosotros hemos querido durante 2000 años tratar de entender un libro fuera de ese contexto. Y este es el tiempo donde nosotros empezamos. Dios nos abre los ojos, nos abre la puerta para poder entender en contexto y a través de maestros judíos, como los que vamos teniendo, vamos conociendo en este camino. Como dijo Pablo, le dijo a Timoteo, porque yo tengo un llamado a los gentiles para enseñarles el verdadero evangelio. Y este es el tiempo que estamos viviendo. ¡Qué maravilla! Así que ahí estamos, vamos caminando. Vamos a cerrar y dar gracias a Dios por este tiempo. Vamos a pedirle al pastor Aldo, al pastor Agustín que cierre con una oración y el pastor Aldo que haga la bendición arónica. Y judío y gentil juntos orando por este tiempo especial. Adelante, pastor Agustín y después pastor Aldo. Señor, te damos gracias por este encuentro, Señor, por la posibilidad de aprender y entender y escuchar a Romina con toda la revelación que tú le estás dando, Señor. Gracias porque se está cumpliendo proféticamente Romanos 11, el árbol del olivo con las ramas injertadas formando un solo árbol, que es la iglesia de Jesucristo, sin denominaciones, sin títulos, sin etiquetas, un reino. Gracias, Señor, porque lo estamos viendo, lo estamos viviendo, somos partícipes de una obra maravillosa que tú estás haciendo en la tierra y que cada uno de nosotros haga su parte para cumplir este anhelo, esta visión, este momento que estamos viviendo. Señor, gracias porque Vínculos de Paz, TJ y otros ministerios está cada uno haciendo en este gran cuadro su pedacito junto con muchos hermanos para el cumplimiento antes de la venida del Señor a la tierra. En el nombre bendito de Jesús, Yeshua. Amén. Amén. Shevareskeja Adonai veishmereja, Shaer Adonai panabeleja vijuneca, Isa Adonai panabeleja, Beyasem leja shalom. Dios te bendiga y te guarde, haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y hace de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Que así sea. Amén. Amén. Amén.